con la negociación colectiva en el sector público. Nosotros consideramos que la negociación colectiva en el sector público ha tenido pues muchas fases, digamos. Este proceso pues comenzó primero con los hechos y los hechos produjeron derecho. Y así ha sido la lucha sindical, ¿sí? Siempre ha sido la lucha sindical o ha tenido esas características, ¿sí? Características que a partir de las luchas eh, se han llegado a construir los derechos. Los Buenas derechos tardes, ¿me laborales deja enfrentar el portal? no Sí. aparecieron porque sí. Los derechos laborales aparecieron pues porque la gente peleó, que la gente se organizó. Eso no fue otra cosa, ¿sí? Entonces, pues así nos hemos movido. Por eso nosotros tenemos apreciaciones sobre el decreto 243 de negociación colectiva en el sector público. Porque expresa una necesidad sentida este decreto de algunos cambios que necesidad sentida del movimiento sindical, teniendo en cuenta que en los últimos procesos de negociación, especialmente en el 2023, se presentaron muchos tropiezos, uno relacionado con el número de negociadores, que fue totalmente desproporcionado al carácter de la negociación, como sucedió en el orden nacional, más de 1000 negociadores, pues totalmente absurdo. O en el caso de la DIAN, más de 200 negociadores. Eso no tiene presentación, ¿sí? Este decreto ha generado diversas opiniones y debates en el sindicalismo estatal. Y como era de esperarse, quienes causaron el mayor desorden, hoy pues son los que más se oponen, porque esto se le está poniendo orden, ¿sí? Esta normativa del 243, ¿qué es lo que hace? Busca regular las relaciones laborales entre trabajadores del sector público y las entidades estatales, estableciendo mecanismos para la negociación de las condiciones laborales. Y entonces, aquí destacamos que la importancia de la negociación colectiva en el sector público. Digamos, los aspectos relevantes, así como las posibles repercusiones en los trabajadores y en las entidades estatales. ¿Y para qué la negociación colectiva en el sector público? Pues para garantizar los derechos laborales de los trabajadores, así como para mejorar las condiciones de trabajo y promover un ambiente laboral justo y equitativo. El decreto 243 de 2024 establece los lineamientos para llevar a cabo esta negociación, fijando plazos, procedimientos, garantías para ambas partes involucradas. Asimismo, el decreto avanza en la clarificación de la negociación multinivel, que es muy importante, la negociación nacional, la negociación sectorial o territorial y la negociación singular. Eso se denomina la negociación multinivel. También en la prueba de la existencia real de las organizaciones sindicales y su fuerza representativa. Porque es claro que no es lo mismo un sindicato de 1500 que uno de 36 afiliados. Pues son sindicatos distintos. La fuerza representativa de cada uno es distinta, porque tiene una fuerza de lucha distinta. Eso es claro. Y entonces antes sucedía que venían sindicatos, sobre todo nos pasó en el orden nacional, que no, yo no quiero informar cuántos afiliados tengo y no informaban. Y así y se ponían de ruana ese proceso. Esas cosas son, digamos, avances que tenemos ahí. La, la prueba precisamente de la existencia real de esas organizaciones. La capacidad de las organizaciones sindicales para negociar de acuerdo a su ámbito de competencia, que también es importante, porque una negociación que un sindicato que puede ser de industria, pero si es de industria, pero solamente, o de rama, perdón, también es lo mismo, son similares, de industria se llama en el sector privado, de rama se llama en el sector público.
Pero si resulta que si el ámbito de la negociación del sindicato es solamente el hacendatario, pues no va a poder negociar en un ámbito, por ejemplo, de comunicaciones. Entonces también hay que mirar en los ámbitos de negociación, porque eso también era otro de los desórdenes. Todo el mundo se quería meter en todo, ¿sí? Y eso no es. Entonces, hay que mirar esa capacidad de las organizaciones sindicales para negociar de acuerdo a su ámbito de competencia. Entonces, eso es un aporte de este proceso, de este decreto. Mantiene también los elementos básicos de la negociación colectiva en el sector público que ya traían un diseño efectivo y probado. Propende por el pliego único. Desarrolla el tema de la mediación. Asimismo, incluye las facultades de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo para los casos de incumplimiento. Entonces, ahí tenemos aspectos positivos de este decreto. Sin embargo, algunos críticos de este decreto, y ahí nos ubicamos nosotros en este aspecto, ¿sí? Argumentamos que que se está limitando la libertad de negociación de los trabajadores del sector público al establecer restricciones y condiciones para la participación directa en la mesa de negociación de las organizaciones sindicales minoritarias. Eso es una situación que hay que dejar claro. Y volvemos a la democracia ateniense. Volvemos a pensar otra vez en Pericles y en ese derecho que tenía el ciudadano ateniense para participar. Aquí es el derecho de la organización por el hecho mismo de estar constituida, de representar a sus afiliados y participar en los procesos de negociación. Entonces hay una mala comprensión del tema de la representatividad. Porque la representatividad es la fuerza que representa cada organización. Y aquí se está pensando que la representatividad es que los más grandes tienen que representar a los más pequeños. Eso no es así. Porque nuestra constitución lo que determinó fue la participación y en ese sentido los mismos derechos los tiene tanto el sindicato de los 1.500 o de los 300.000 como el sindicato de los 36, porque es su derecho a participar, porque es su derecho, digamos, que se lo ganó cuando logró constituir su organización. Y la ley colombiana establece que una organización sindical para poderse constituir necesita 25 personas, necesita tener unos estatutos, tener unas reglas y estar sujeta a la Constitución y la ley. Si está cumpliendo eso, ahí están sus derechos. Y no pueden ser, No me quiere coger de acá. no pueden ser restringidos, Tengo que salirme de la... no pueden ser restringidos esos derechos, porque si se les restringen, pues está violando pues el tema de la participación, que es fundamental en nuestra Constitución política, artículo 39. Hemos encontrado al menos 6 sentencias de la Corte Constitucional. Nuestro fundamento constitucional está unido primero que todo a la participación como un elemento central y lógicamente a la representación. De allí que debe primar el criterio nacional de la participación sobre el internacional de la representación, y para tal fin la solución es que se aclare que la representación en la mesa está unida a la membresía de cada organización, es decir, a la fuerza de cada organización, respetando y aceptando a su lado a las fuerzas minoritarias. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Porque las organizaciones sindicales se construyen para eso, para negociar. La interpretación de la Corte Constitucional es que el núcleo fundamental de la libertad sindical, establecido como derecho fundamental, se encuentra en los convenios 87, 98 de la OIT y en el caso del sector público, su derivado, el convenio 151. En esas condiciones, excluir a las organizaciones menos representativas de la mesa de negociación colectiva es un error grande por parte del Ejecutivo por múltiples razones, de las cuales yo solo quiero hoy destacar 2. Uno,
Es una decisión de este tipo que limite la participación sindical en la mesa de negociación, solamente la podría realizar la ley. Y ahí habría también un debate, porque estaría sujeto al control constitucional. En el caso del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo reglamenta, debe limitarse a la normatividad y a la jurisprudencia vigente. Y eso es una garantía democrática. Salirse en la reglamentación, salirse de la jurisprudencia vigente. Y nosotros hemos encontrado más de 6. Significa pues un error muy grande en la construcción de este decreto, en ese aspecto, un decreto que trae aspectos positivos, pero que aquí en este aspecto le embarra. Segundo, la libertad sindical como derecho fundamental lleva inmerso el derecho de negociación colectiva, lo que significa que tanto las organizaciones grandes como las medianas y las pequeñas tienen todo el derecho a sentarse en la mesa de negociación y a participar. Otra cosa es que cada cual representa únicamente su membresía, asunto que es el que tienen que resolver. Entonces nosotros la propuesta que hemos hecho es que sencillamente a este decreto se le agregue un parágrafo donde diga que quienes no alcancen a estar en los 10 primeros tendrán derecho a un delegado por organización sindical. Y el otro parágrafo que estamos proponiendo es que se diga que la representatividad está ligada a la membresía de cada organización sindical. O sea que en la mesa, todos pueden llegar a la mesa, pero todos en la mesa no son iguales, porque hay unos que tienen más membresía que otros. Y hay unos y hay unos que multiplican el número, digamos, ya en el caso de la DIAN, tenemos sindicatos de 30, de 26, de 27, y tenemos sindicatos también de 1500. Es lógico que no es lo mismo la fuerza que tiene el sindicato de 1500 o el de 1400 o el de 1300 o el de 800 o el de 350 o 300 o el de 200 o el de 100. Ahí hay unas diferencias en cuanto a su fuerza organizativa. Y eso es lo que da su representatividad. Pero ninguno puede representar al otro, porque cada uno es una organización diferente. En conclusión, el decreto 243 sobre negociación colectiva en el sector público es un paso muy importante para regular las relaciones laborales en este ámbito. Y tiene muchos aspectos muy positivos. Y recoge también otros aspectos positivos de la normatividad anterior. Sin embargo, es crucial que se realicen ajustes y revisiones para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores de los sindicatos minoritarios y se promueva un diálogo equitativo entre las partes. Aquí la lucha es de todos y todas. Estos procesos los podemos ganar todos y todas. La negociación colectiva en el sector público es un mecanismo fundamental para construir un ambiente laboral justo y equitativo, y es responsabilidad de las autoridades velar por su correcta aplicación y cumplimiento. Es necesario realizar un análisis detallado de los alcances y limitaciones de esta normativa y escuchar las voces que proponen ajustes inmediatos al decreto en comento para asegurar que se respeten los derechos laborales de los trabajadores organizados sindicalmente sin perjudicar la estabilidad de las entidades estatales y en esa medida fortalecer la democracia participativa, signo vital de la Constitución de 1991.